Y vamos con la primera entrevista del día. Vamos a hablar con Gildo Honorato, que es presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de la provincia de Buenos Aires. Y con Gildo, a quien saludamos. Hola Gildo, ¿cómo estás? Te saluda Enrique de la Calle y todo el equipo de Más o Menos Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto escucharlos. Igualmente para nosotros. Queríamos reflexionar con vos sobre, se conoció el índice de pobreza e indigencia esta semana. Era previsible que el índice iba a dar, no sé si el número que finalmente dio, pero que iba a dar muy mal por las políticas de ajuste del gobierno nacional, que iban a empeorar todos los indicadores, pero empeoraron notablemente. De hecho tenemos, lo decíamos más temprano, pobreza del 53%, indigencia del 18%, son los peores números sociales desde 2004. Una reflexión, Gildo, ¿qué opinás sobre los índices en sí, sobre la situación social de los cuales dan cuenta esos índices? Bueno, por lo previsible no dejan de ser duros, sobre todo porque estas estadísticas marcan la realidad de millones de hermanos y hermanas que se han empobrecido. Lamentablemente hay que decir, el modelo de la crueldad de Milei es una fábrica de pobres, y tenemos en cuenta que los índices del INDEC solamente están midiendo ingresos, el impacto de la inflación, la pérdida de trabajo, pero a la vez, si a eso le sumamos el acceso a los derechos, a la salud, a la educación, a la conectividad, al agua potable, claro, por supuesto que hablamos de una situación de desigualdad muy grave, y me parece que son las consecuencias directas de lo que está haciendo el gobierno libertario, que está desarticulando el tejido productivo, rompiendo el tejido social y generando que el Estado abandone áreas sensibles. Y cuando sabemos que el Estado se retira a los barrios populares, gana el narco, gana el delito, gana la violencia, en síntesis gana el sufrimiento de nuestro pueblo. Eso lo estás viendo, digamos, como dirigente, le pregunta al dirigente territorial, ¿se está viendo eso en los barrios? Una cuestión ya de violencia, de delito que empeora al calor de una situación social que está cada vez más difícil. El delito violento se ha reducido, lo sabemos, en todo el país y en la provincia de Buenos Aires particularmente también. Lo que ha crecido es el rateo, claro, el narcomenudeo, es decir, el delito vinculado a la supervivencia de aquellos que no tienen alternativas y que son empujados a este tipo de acciones. Sí es preocupante la violencia social, la violencia de género, los hechos que podríamos denominar, entre comillas, los relatos salvajes, claro, de la cotidianidad en la calle, y eso forma parte de la crisis, de la descomposición social y también del dolor que está viviendo nuestro pueblo, que lo canaliza de distintas formas. Creo que la opinión pública está reconociendo lo que hace Milei de forma muy negativa, y eso nos obliga a la dirigencia territorial, a la dirigencia política, a empezar a trazar los lineamientos de una propuesta alternativa que recree esperanza y que se solidifique en el trabajo, en la producción, en el desarrollo y en la perspectiva federal, porque este experimento va a salir mal socialmente. Seguramente se están enriqueciendo aquellos que especulan, aquellos que se dedican a las finanzas, aquellos que están atados al negocio global, pero nuestro pueblo está sufriendo. Y además hay que decir que toda esta entrega y este sufrimiento social está acompañado de una pérdida de soberanía. Lamentablemente vimos cómo el presidente Milei hizo un papelón en las Naciones Unidas, pero ni siquiera Macri se animó a no defender la soberanía de las Islas Malvinas. Esto es absolutamente repudiable con nuestra memoria, con nuestros caídos y sobre todo a lo que hace a la identidad de nuestro pueblo. Te toca ser parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué herramientas tiene un gobierno provincial ante lo que describías? Una serie de políticas, un programa económico tan antipopular como el que lleva adelante Milei. Digamos, ¿tienen margen para tratar de proponer algo diferente y de que eso impacte sobre la realidad, sobre la vida de millones de bonaerenses? Sí, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, primero abrazando, escuchando y acompañando a aquellos que están siendo atacados por el gobierno de Milei, después
utilizando de la forma más eficiente, más transparente y más concreta en el territorio cada uno de los recursos. A mí particularmente me toca abordar la agenda cooperativa, que es una agenda muy amplia con distintos segmentos. Te puedo hablar del caso de las cooperativas eléctricas, donde están siendo brutalmente atacadas por la problemática energética, la transformación energética, y el gobierno nacional no da respuestas, y nosotros con el subsecretario de Energía estamos acompañando sus reclamos, está buscando alternativas de reconversión hacia las energías fotovoltaica o eólica, y podemos hablar de todos los segmentos. Sí, y el gobierno de Axel, y Axel en particular, lo está haciendo, defendiendo la educación pública, planteando la agenda, por ejemplo, en términos sanitarios, la estrategia para abordar la emergencia del dengue, que es inevitable. Ayer anunciando en Punta Alta esta inversión de las más importantes en América Latina y en el país. Creo que después defendiendo el interés nacional, porque perdimos por la antiojera ideológica de Milei la posibilidad que en la provincia se instale la planta de GNL, pero no solamente la perdieron los bonaerenses, después se perdió en Río Negro y la perdieron todos los argentinos. Entonces empieza a haber alternativas, estamos buscando el desarrollo local, estamos trabajando sobre las experiencias comunitarias para empujar el crecimiento económico de abajo hacia arriba, para que exista reserva de mercado, circuitos de comercialización, mercados bonaerenses y otras alternativas que defiendan el trabajo y la producción bonaerense, que no es ni más ni menos que también el trabajo y la producción argentina. Gildo, buenas tardes, te saluda Rodrigo Lugones. Hace un rato antes que salgas al aire habíamos escuchado algunos audios de diferentes comerciantes / empresarios de rubros distintos que planteaban miradas económicas en un lenguaje coloquial, pero también bastante profundas. La pregunta a la que voy, vos provenís de los movimientos sociales, esos espacios políticos que han aparecido en el finales del siglo XX, principios del XXI, un poco por la crisis neoliberal, por la expulsión de una masa importantísima de trabajadores y trabajadoras de la producción y del trabajo. Y siempre hay un debate, la CGT se lo dio junto con UTEP también, de ¿es posible pensar una Argentina industrial hoy o necesariamente por el capitalismo internacional, por el sistema global, sí o sí va a quedar una masa afuera y debemos renunciar? ¿Y por qué te pregunto esto? No solamente por una cuestión filosófica, sino por los efectos prácticos. Digo, para poder enamorar de vuelta al argentino, a la argentina que está sufriendo, necesitamos tener un proyecto contundente que le dé un salario digno, que le dé condiciones de vida dignas y que pueda contrarrestar las ofertas, por ejemplo, del crimen organizado que tan bien describías vos. Sí, es posible, porque no porque lo digamos nosotros. El 9 de junio de 2022, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en su primera asamblea presencial luego de la pandemia, propone y plantea la agenda de impulso de las economías populares, regionales, cooperativas, comunitarias, como una forma de encontrar empleo de calidad y trabajo digno. Y eso significa complementar las economías que te mencioné recién con la regulación y la planificación pública y el capital transnacional. Es más, tenemos en Europa el Pacto Verde para defender el trabajo, la manufactura, el trabajo industrial, cuidando el medio ambiente, y me parece que tenemos que ir por ese camino. Las distintas regiones de nuestro país tienen la posibilidad de tener experiencias productivas sustentables en términos económicos y en términos ambientales, y creo que en la provincia de Buenos Aires se desarrolla, se están haciendo experiencias, lo venimos haciendo con Javier Rodríguez, ministro de Agricultura, y por supuesto con el Cuervo de Arroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, con experiencias concretas. Por supuesto que la agenda nacional y la ausencia, la deserción del Estado Nacional complica y mucho, pero se pueden ir generando experiencias que muestren que hay otro camino y que en la medida que mostremos que es posible, con una alternativa política federal que reconstruya la esperanza, podemos plantear otro camino. Axel está en esa línea y nosotros creemos que es el camino que tenemos que tomar todo el peronismo a nivel nacional y toda la militancia que quiere sacar adelante al país, independientemente de donde venga. Haciendo una síntesis, te propongo otra pregunta. ¿Es posible una vía entonces en la que confluya el cooperativismo, el hijo de los movimientos sociales y aquel que no es hijo de los movimientos sociales,
Sí, totalmente. La clase obrera organizada y el empresariado, que parece siempre ser mirado un poco de costado por la militancia o por, ¿no? Pareciera como siempre el enemigo, etcétera. Digo, hay posibilidad de establecer por lo menos un acuerdo, no sé si programático, una palabra muy grande, ¿no? Pero empezar a pensar todo eso junto. Sí, lo tenemos que hacer. Mira, el sector cooperativo genera en la Argentina hasta el 2023 casi el 15%, entre el 12 y el 15% del Producto Bruto. El sector PYME es el principal empleador privado de Argentina, los principales empleadores privados de Argentina. Y el sector de la economía popular o aquellos trabajadores y trabajadoras que lo hacen sin derechos es el 30% de la población económicamente activa. El Estado, ante la deserción del Estado Nacional, el Estado, en el caso nuestro, está impulsando el entramado estratégico de estos tres segmentos para impulsar trabajo, para impulsar producción, para defender a las comunidades locales, para defender a los pueblos productores y sobre todo para defender el trabajo y el empleo de nuestros compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires. Eso se hace con planificación pública, con inversión privada. Hace poco el ministro Costa presentó en la legislatura lo que se denomina el RIGI provincial, que ya tiene media sanción, donde vamos a tener muchas posibilidades de inversión privada, y después las experiencias cooperativas, comunitarias, que dan respuestas concretas. Soy optimista, creo que lo podemos hacer, necesitamos para eso una propuesta federal. El gobernador, varios gobernadores y distintos segmentos de la militancia y la política estamos en este camino y creemos que es posible derrotar a Milei, construir una alternativa que saca a la Argentina del pozo en el que nos metió y sobre todo que nos integre al mundo de una forma digna, soberana y con nuestros hermanos de América Latina. Gildo Honorato, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Gracias a ustedes, buenas tardes y bueno, que tengan una feliz primavera que está arrancando. Gracias, igual para vos. Llegan mensajes, equipo, al 15 32 000 530. Estoy viendo de refilón, hay un compañero o compañera que nos ha escrito, diría yo, un documento. Un documento. No es un mensaje, es un documento. Y con mayúsculas. Hola chicos, sí, es como ustedes dicen, a la